buenos días. Pues estamos aquí de nuevo en este programa, esta transmisión en vivo para platicar con ustedes de una situación muy actual también, que está muy relacionada con las adicciones. Y para esto está con nosotros la doctora Noemí Núñez. Noemí es nuestra psiquiatra en Casa Lua y ya nos has acompañado en otras ocasiones. Noemí, fíjate que la semana pasada platicamos del trastorno límite o trastorno border de la personalidad y fue una cuestión muy importante que poder distinguir con este trastorno bipolar. Y quisiera que empezáramos, que nos platiques un poquito de qué es, o sea, cuál es esta gran diferencia que hay entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno border. Y el trastorno bipolar, sí. Sí, bueno, pues saludando a todos los que nos están viendo y agradeciendo a Manon siempre que nos invite pues a estar acá con ustedes y aportar algo más al conocimiento pues general de los trastornos que pueden afectar a la población. Efectivamente, me dio mucho gusto cuando vi que el tema era este, porque en la práctica diaria, por lo menos pues en mi práctica diaria profesional, veo como una sobredimensión en el diagnóstico del trastorno bipolar, porque realmente sí pues hay cosas pues que tienden a confundir, pero hay determinados parámetros que se especifican muy bien en cuanto uno va a hacer en el DSM-5, en los diferentes manuales que tenemos para diagnóstico, qué es una bipolaridad y qué es un trastorno de personalidad límite. Y en la práctica pues vemos muchos trastornos de personalidad límite pues diagnosticados como bipolaridad. Y para nada pues el trastorno bipolar es una entidad dentro de esta especialidad de las entidades o de los trastornos mayores, es decir, de importancia. En primer lugar porque es un trastorno crónico y en segundo lugar porque puede o no ir asociado con síntomas psicóticos. Es decir, en los brotes estos que vemos de los trastornos bipolares, la funcionabilidad del individuo, es decir, su relación con el medio, con su realidad, con sus responsabilidades, pues se desborda, es decir, no lo logra controlar. Y sin embargo, en el trastorno de personalidad límite, a pesar de que puede existir en un momento esa inestabilidad, pero mantiene ese contacto con la realidad de una manera pues más o menos funcional, con algunos aspectos que no pueda pues llevarlos totalmente en control. Okay. Entonces podríamos decir que el trastorno de personalidad límite es una cuestión que es como adaptativa al medio, que sí tiene pues un componente biológico como lo veíamos o hereditario, pero que tiene más que ver con una adaptación y entonces la persona puede aprender herramientas para trabajar terapéuticamente con su problemática. Exactamente. En cuanto a la bipolaridad, es uno de los dos grandes trastornos psiquiátricos de salud mental en los que no va a poder el individuo hacer una regulación o buscar métodos de autorregulación. Va a necesitar forzosamente de un tratamiento psiquiátrico. Sí, más o menos esto es lo que... Exactamente. En el trastorno de personalidad límite, efectivamente, es decir, lo que existe es una dificultad en la estructuración de la personalidad del individuo que se va desarrollando desde que nace hasta los 18 o 20 años, ¿verdad? Se va estructurando esa personalidad y bueno, por determinadas situaciones fundamentalmente ambientales, como bien dice Manuel, pues hace entonces que aparezca este trastorno, es decir, una dificultad en esa manera de interaccionar con el medio, es lo que es el trastorno de personalidad límite. Sin embargo, en el trastorno bipolar se le da mucha connotación a elementos muy biológicos, es decir, muy constitucionales de la persona,
que es lo que hace entonces que no pueda tener ese control y que no sea nada más que con terapia que pueda evolucionar. Porque un trastorno de personalidad límite, es decir, en dependencia de la severidad que tenga, si es ligero, si es moderado, si es severo, pues quizás con terapia solo salga y no necesite medicación. Pero, es decir, es el tratamiento esencial del trastorno límite, la terapia, no así del trastorno bipolar. Entonces, platícanos un poquito, Noemí, porque la gente dice, no, hombre, es que soy bipolar, cuando cambia rápidamente de estado de ánimo, o cuando cambia de alguna sensación, o que alguien te cae bien y luego no te cae bien, entonces dices, soy bipolar. Pero platícanos bien qué es esto de la bipolaridad. Ajá, mira, el trastorno bipolar, pues como te decía, es un trastorno mental de funcionabilidad psicótica, esa es una de las primeras diferencias. En segundo lugar, es un trastorno donde la alteración primaria, es decir, donde encontramos más síntomas, es en la esfera precisamente de las emociones y de los sentimientos y de los afectos. Y que por supuesto secundariamente pues se afectan el resto de las funciones psicológicas, ¿no? El comportamiento, la manera de pensar, la manera de relacionar. La bipolaridad es una enfermedad que aparece habitualmente en la adolescencia tardía o en la adultez joven, es decir, en la adultez temprana. Como la mayoría de estas enfermedades mentales, ¿verdad? Más o menos como a los 25 años. Sin embargo, en el trastorno de personalidad ya uno puede evidenciar determinados rasgos en ese niño, en ese adolescente, que me esté llevando a que su personalidad o esté observando no está funcionando totalmente bien. Esa es otra de las diferencias. Entonces, el bipolar puede ser una persona que toda su infancia tuvo características más o menos normales y de repente en la adolescencia tardía o joven adultez se dispara eso. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pudiera yo ver o entender que pueda decir esto es un trastorno bipolar? Ajá, mira, el trastorno bipolar se caracteriza por tener varios tipos en su clasificación. Hay una considerada el tipo 1, que es cuando predominan, es decir, el paciente puede tener cuadros de un estado de ánimo que le llamamos técnicamente manía, pero que significa un estado como de felicidad, el paciente lo expresa así, un estado de sumo bienestar, de euforia, de una alegría extrema, sin haber una causa que lo esté determinando, ¿verdad? Es decir, no hay nada que tenga ese paciente que, ¿por qué está tan alegre? Sin embargo, ese estado anímico va asociado con irritabilidad. Es decir, cuando contradecimos al paciente o cuando algo no sale bien, pues una de las características que tiene ese estado es precisamente la irritabilidad. Por supuesto que con este estado emocional, pues el pensamiento pues también cambia, ¿no? Y podemos tener que la persona pues tiene pensamientos optimistas. Es súper funcional. Incluso puede tener hasta ideas de grandeza, ¿verdad? Ideas de que pues yo tengo un don determinado para ayudar a las personas a que recobren su salud, o yo tengo una invención que voy a hacer. Desmedido, incluso hace proyectos desmedidos que no se corresponden con la realidad objetiva del individuo. Tiene también pues su vestimenta la podemos notar un poco más colorida, por eso estoy en manía. La actitud del paciente también es muy activo, es decir, es hiperkinético, pero la característica de esa actividad es que empieza cosas y no termina. ¿Sí? O sea, no para que tampoco cataloguemos como manía cualquier optimismo o cualquier proyecto que usted quiere emprender el día de hoy, ¿verdad? Pero sí es la constante, como que de repente hay estos estados donde la persona cambia, es optimista, duerme poco, funciona muchísimo, hace planes y proyectos que no están basados en la realidad, negocios, contacta a la gente, se siente como
ves en el agua. Incluso pueden llegar a haber hasta conductas promiscuas, es decir, porque existe un incremento de la actividad psíquica, ¿verdad? De la actividad psicológica, y todas las funciones están exaltadas, ¿verdad? Es todo lo contrario de la depresión. Entonces se incrementa pues el no dormir, la persona no necesita dormir, tiene una energía extrema, como decíamos, ¿no? Y también el incremento de la libido. Incluso hay personas que en ese estado de manía pues pueden tener esto, ocasionando muchos disturbios de pareja, si no se llega a entender que la persona estaba actuando bajo un proceso de enfermedad, ¿verdad? Perdón, vas a hablar del otro lado. Sí, pero lo que quería aclarar con respecto a esto de la manía es que ese estado, que es una de las cosas que nos permite diferenciar con el trastorno bipolar, con el trastorno de personalidad límite, perdón, es que esa manía debe durar una semana o más. Okay. O sea, no es de un día. Exactamente. No cambio 5 veces en un día. Exactamente. Esa es una de las cosas que nos permite la diferencia con un trastorno borde. Okay. Precisamente una semana mínimo. Como mínimo. Puede estar más, pero como mínimo una semana, y si no tiene tratamiento, pues puede estar mucho más tiempo. Es decir, el trastorno bipolar 1 se caracteriza puede tener cuadros de manía nada más, pero lo más frecuente es que en algún momento de evolución de su enfermedad aparezca un cuadro depresivo. Okay. Y por supuesto que este cuadro depresivo es un cuadro de depresión intensa, es decir, no es una depresión leve, es decir, es una depresión que afecta su funcionabilidad y sus responsabilidades. Puede ir acompañada de ideación suicida, de pensamientos de muerte, conducta suicida, algún intento, pues está pesimista. No salgo, no sirvo para nada, no quiero. Todos los sentimientos. Todo lo contrario, por eso se llama bipolar, porque está tocando los dos polos, ¿verdad? Exactamente, así es. Y en ese estado de depresión, el tiempo, que es uno de los elementos siempre que tengo para esta evaluación rápida en la consulta, precisar el tiempo que duran los eventos, ¿verdad? Y eso me permite mucho, o nos permite mucho valorar hacia qué diagnóstico, claro, no es lo único, pero bueno, es uno de los elementos, y la depresión tiene que durar 2 semanas como mínimo. Okay. De 2 semanas en adelante. Eso estamos hablando del trastorno bipolar 1. El 2. Una semana de manía, 2 semanas de depresión. Exactamente. El 2 es cuadros de depresión. La diferencia es que no hay cuadros de manía, sino que en esta fase de exaltación se queda a un menor nivel. No tiene un pico tan alto para Es decir, en la hipomanía, la persona tiene síntomas parecidos a la manía, pero puede ser relativamente funcional, y no tiene esa intensidad tan severa de los cuadros de manía, y deben durar como mínimo 4 días. Okay. Dura un poco menos que los cuadros de manía. Entonces tenemos otro que es el ciclador rápido. El ciclador rápido puede estar tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. Y hay personas que creen que el ciclador rápido es, por ejemplo, que paso muy rápido a veces de la depresión a la manía o de la manía a la depresión. El concepto es tener en el año 4 fases, las que sean. 4 depresiones o 4 manías, o 3 depresiones y una manía, en dependencia del tipo. Y el otro trastorno que está incluido también es el ciclotímico, que es un grado, es decir, yo le llamo como la antesala de la bipolaridad, porque la depresión no es tan intensa, el cuadro de exaltación es una hipomanía, es decir, es un trastorno en que los afectos se ven también en las bipolaridades, pero igual, con 4 días como mínimo en la hipomanía y 2 semanas en la depresión. Okay. Entonces, cuando hablamos de una hipomanía, estamos hablando de como una manía pequeña o reducida, en donde la persona va a actuar, va a tener este tipo de comportamientos acelerados o grandiosos o de mucha funcionalidad, porque hasta se ve, y sobre todo si lo comparas con la depresión, pues es la funcionalidad, ¿no? Entonces,
pero no llegan a ser tan altos Exacto. como que puedan parecer, porque en el bipolar 1, como nos lo describías ahorita, Noemí, mucho tiene que ver, estas conductas maníacas casi pueden parecer psicóticas, o sea... No, que son psicóticas. Okay. Son psicóticas. Eso es lo que... Porque Exacto. luego, por eso hay algunos que se puede confundir con otros trastornos, porque nada más estamos hablando de una manía pequeña, cuando Exacto. estos pues hacen cosas que quizás... Inclusive, a veces he visto pacientes que hacen negocios en que pierden, ¿sí? Negocios descabellados en que pierden. Y por eso es importante que el familiar tenga en cuenta las características que tienen estas fases de este trastorno para estar pendiente, ¿no? Porque pueden perder a veces hasta casas o propiedades importantes, dada la manera en que ese momento pues está llevando y conduciendo su vida, ¿no? Y esto definitivamente corresponde a qué. ¿Qué está pasando en el cerebro de la persona? O sea, en un trastorno bipolar, ¿de qué cosas estamos hablando? Ahorita decía muy bien, Manon, que una de las diferencias principales del trastorno de personalidad límite y el trastorno bipolar era una de las cosas en que el trastorno de personalidad, bueno, independientemente de que pueda tener elementos biológicos, porque ningún trastorno mental es causado por un solo elemento, sí influye mucho ese medio que lo formó y ese medio en que está habitando, ¿no? En el trastorno bipolar, fíjate que es más de factores genéticos o factores biológicos, aunque los factores sociales también pueden influir, pero los factores son más endógenos, es decir, más de la constitución de la persona. Cuando hablamos de factores genéticos, no es que exista un gen, ¿okay?, que heredamos. Exacto, que diga, bueno, ese es el gen tal, el que transmite la enfermedad, y el que lo tenga, pues ese va a tenerlo indiscutiblemente el trastorno, sino lo que se transmite es un poco la predisposición o vulnerabilidad a padecer el problema. Y eso pues ha sido gracias a las investigaciones diferentes científicas en que se ha visto precisamente cómo en familias donde aparece un trastorno bipolar, cuando usted empieza a indagar en los antecedentes familiares, pues encontramos personas pues que tienen determinadas, o son bipolares, o tienen algún trastorno sobre esta línea que habíamos hablado de los trastornos de la afectividad. Y en otra de las diferencias es, otro de los factores causales es los factores biológicos. Es decir, en los factores biológicos sí ocurre disfuncionabilidad a nivel de los neurotransmisores cerebrales que tienen que ver con los afectos, serotonina, la dopamina, que ya deben haber oído muchas veces nombrar esos términos acá. Sí existe una disfuncionabilidad de estos neurotransmisores biológicamente que hace que se propicie. Las enfermedades físicas como elementos que pueden precipitar una bipolaridad, pues se nota que hay determinadas, es decir, que cuando la persona tiene una enfermedad física puede aparecer una crisis de la bipolaridad. ¿Cómo qué enfermedades? Enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, que esté pasando un cuadro pues, viral o un cuadro de una neumonía, enfermedades de infecciones renales, trastornos metabólicos, deshidratación, es decir, estas situaciones que desestabilizan la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, exacto, del cuerpo, y hace entonces que pueda ser propicio que la persona pues pueda, en esas condiciones que aparece, pues aparecer su brote, ¿no? su fase. ¿Y es permanente? O sea, si una persona está diagnosticada con una bipolaridad a causa de una enfermedad, estas enfermedades, supongo que no todo mundo que tiene una enfermedad infectocontagiosa tiene la predisposición, se necesitan juntar varios elementos, la enfermedad, pero ya también yo haber estado, Exacto. tener bioquímicamente
una predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades. Entre ellas, otra cosa puede ser una adicción, el consumo de una droga. Exactamente. De una droga tan sencilla como, por ejemplo, la marihuana, que todo el mundo piensa que no hay ninguna consecuencia negativa de eso. Pero si yo tengo una predisposición y consumo una droga como la marihuana, puede dar al traste la aparición de algún problema que traigamos constitucional. Y esto, como estamos diciendo, que el trastorno bipolar es precisamente entre los factores biológicos y genéticos, esta predisposición que tengo, esa vulnerabilidad. A lo mejor muero de otra cosa y nunca apareció el trastorno bipolar, pero yo tenía la predisposición. La tenía. ¿Y es revertible? El trastorno bipolar, no. Eso es otra cosa muy importante que me gustaría hacer este enlace, porque el uso de sustancias, cuando yo ya tengo la predisposición, hay una cuestión que ya hablaremos en otra ocasión de la esquizofrenia, pero el uso de la marihuana está directamente relacionado con estos brotes psicóticos cuando hay una persona que tiene una predisposición a desarrollar. Entonces, el saber que una vez que lo desarrollas, pues no hay marcha para atrás, también es importante. Claro. ¿Y cómo se atiende esto, Noemi? ¿Qué hacemos cuando una persona es diagnosticada con un trastorno bipolar? Fíjate, bueno, pues de entrada es necesario que se ocupe de estos trastornos, pues, una especialista, ¿verdad? Es decir, no puede ser, o puede ser, a veces lo llevan a otros médicos generales quizás, pero el especialista pues va a tener más experiencia en cuanto al abordaje de estos trastornos. Por supuesto, si el paciente está en una fase de depresión, pues el uso de los antidepresivos, sobre todo los nuevos antidepresivos que han salido después de los años 90, que son muy efectivos en estos pacientes. Y teniendo muy en cuenta en esa fase depresiva el riesgo suicida, que hablamos también en la otra temática, el riesgo suicida que pueden tener estos pacientes. Cuando están en la fase maníaca, pues el uso de antipsicóticos. Sí, hay que también saber qué tipo de bipolaridad es, ¿verdad? Exacto. Porque también si estamos usando antidepresivos y cuando llegas a la fase maníaca, pues el antidepresivo... Exactamente. Incluso algo que el paciente ya empieza a conocer cuando ya lleva un tiempo, o uno como profesional debe irlo también educando, es que los medicamentos que usamos en las fases pueden llevarlo a la inversa. Es decir, a veces la depresión me puede llevar como consecuencia a que el paciente se ponga... Acuérdense que es una persona que tiene mucha disfuncionalidad en el sistema de sus neurotransmisores que tienen que ver con los afectos. Es muy sensible y a veces lo pasamos de una fase a otra. O bien con el uso de antipsicóticos, pues lo pasamos a la fase depresiva. Es decir, yo generalmente estos trastornos bipolares yo digo que lo llevo de como el narigón o el anillo que le ponen aquí a los bueyes. Sí. Me gusta llevarlo así. ¿Por qué? Porque se te va muy fácil, sobre todo si es un ciclador, pues a veces que cambia de fase. Entonces hay que estarlo con mucho control. Cuando el paciente ya empieza a conocerse, ya él mismo pues te va diciendo, oye doctora, ya empecé a sentirme con poco ánimo, con poca energía. Para tratar de evitar esas inestabilidades existen los estabilizadores del estado de ánimo, precisamente, ¿verdad? Que es el que me va a permitir pues que esas brotes, esas fases se me distancien un poco más, o bueno, en algunos casos pues que se compensen y no aparezcan por un buen tiempo. Y en eso tenemos el litio, que es el de excelencia, el que mejor el más usado, porque da buenos resultados tanto en la fase maníaca como en la fase depresiva. Lo que hay que tener mucho cuidado con él, debido a que cuando se pasa de los parámetros terapéuticos en sangre, sí puede provocar pues intoxicaciones serias e importantes para la vida, ¿no?
Tenemos otros como la lamotrigina, tenemos el valproato de sodio, el valproato de alguna manera, Noemí, lo que yo pienso que aquí tenemos que dejar bien claro es que se necesita ayuda profesional. O sea, no es algo que usted va a ir a la farmacia y va a pedir su lamotrigina o cuestión así, porque lo mencionabas ahorita, cómo acompañar a la persona. Hay dos cosas que creo que son importantísimas tocar. Uno, la familia, porque así como la persona está teniendo estos cambios en el estado de ánimo y vive estas situaciones donde no tiene control y donde su vida es imposible mantener una estabilidad, pues la familia también, la familia enloquece con esto, ¿verdad? Porque no sabe qué hacer, no comprende estos cambios en el estado de ánimo, quiere controlar, quiere ayudar. ¿Qué necesita hacer la familia? La familia debe también tener conocimiento de lo que es este trastorno. Creo que eso es importantísimo. Saber que cuando el paciente está en alguno de sus episodios, ya sea depresivo o sea en este estado de exaltación pues psíquica y conductual, pues que la persona no está bien, es decir, que la persona está actuando ahorita por su enfermedad, ¿sí? Y en estos estados depresivos, pues hay que estar muy pendiente de las conductas suicidas, estar muy pendiente, acuérdense que habíamos dicho en la otra programa que hicimos, que siempre avisan, es decir, o siempre, o casi siempre avisan, es decir, que dicen cosas que pueden hacernos pues alertar de ya yo no sirvo, te estoy dando mucho problema, es decir, cosas que me pueden alertar al suicidio, que es una de las complicaciones más severas. Es imposible pedirle a un deprimido con esa intensidad que llega casi a una depresión psicótica, échale ganas. Sí. La fase habitual que oímos, que a veces el mismo paciente te llega a la consulta y te dice, doctora, es que me dicen échale ganas. El paciente ya no tiene de dónde sacar las ganas, se los afirmo, o como dice Manon, se los firmo. Es decir, no tienen de dónde sacar, agotaron ya todas sus reservas biológicas y no pueden. Y en la fase maníaca, pues como se ven conductas que pueden ser delictivas algunas, promiscuas, otras con respecto a la sexualidad, hay que estar pendiente de estas invenciones que pueden realizar. Venden la casa y venden no sé qué para hacer el negocio último y entonces caen. Incluso nos encontramos entonces también con personas pues, que se aprovechan de esas circunstancias. Pues, me está dando la casa grande de él por esta chiquita, pues hago el negocio. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. La familia debe tener conocimiento, mucha comprensión al respecto, estar quizás pendiente de si va a sus citas, esté pues tomando sus medicamentos. Es decir, es una de las cosas fundamentales, pienso, que puede ayudar mucho al trastorno bipolar. La familia necesita ayuda, de la misma manera, porque no es nada fácil. Esto es una enfermedad que afecta el sistema y muchas veces pues estamos resentidos, estamos enojados, a veces lo pensamos que es adrede, lo tomamos personal, y cómo no tomarlo personal, ¿verdad? Si te está afectando toda tu estructura de vida, pero yo creo que la familia necesita tener esta ayuda también muy especialmente, ¿no? Tomar un programa de autoayuda para este tipo de enfermedades. Otra cosa importante es la falta de apego al tratamiento que tienen los pacientes, porque obviamente la fase maníaca es una fase muy seductora, se siente uno muy bien, entonces... Y es decir, en la fase maníaca es curioso, es decir, el paciente prácticamente a veces duerme 3 horas, no necesita más, te dice yo no necesito, es decir, no tiene esa crítica porque a diferencia de la fase depresiva, el paciente sí se siente mal, sí se siente muy mal, y claro que ahí enseguida pues a veces pide él mismo la ayuda, pero en la otra fase, al contrario, es decir, cuando ya él pasó por una fase depresiva que vio lo mal que se sentía, adora la fase maníaca, es decir,
porque está pues hiperproductivo, claro, una hiperproductividad a veces que no hay tal productividad, ¿sí? Sí, porque está todo desparpajado. Exacto, entonces... pero se siente bien. Entonces, bien. como se siente bien, pues abandonan los Exacto. antipsicóticos o abandonan el tratamiento médico. Y no tiene crítica, es decir, en ese momento. Y ya cuando el paciente pues empieza a conocer su enfermedad, y por eso es importante las labores de psicoeducación, ¿verdad? Tanto al paciente como a la familia, para que adquiera esa conciencia que ese estado de sobreexaltación y de una felicidad extrema tampoco es sano. Y entonces, pues con eso es con lo que se puede lograr que el paciente pues sí mantenga el tratamiento. ¿Sí? Okay. Bueno, pues entonces, como revisar un poquito, con esto no queremos decir que el trastorno límite de la personalidad que vimos hace 8 días no es importante tratarse o no necesita medicamento, pero sí quisiera hacer una diferenciación entre los dos trastornos y sobre todo decirles que no importa si es un trastorno límite de la personalidad o si es un trastorno bipolar, de los 3 o 4 tipos de trastorno bipolar que podemos tener, son las dos características muy facilitadoras de que el individuo desarrolle una adicción a cualquier sustancia o conducta. Los dos son muy importantes factores que vemos en el tratamiento de las adicciones y los dos requieren de la ayuda de un equipo multidisciplinario, ¿no? Exactamente. Creo que realmente para los profesionistas que trabajamos con la salud nos es importante distinguir uno y otro. Para usted mismo, si tiene un problema, pues es importante saber qué problema tiene, pero finalmente la cuestión es que creo que todas estas enfermedades mentales deben de dejar de estigmatizarse. Tenemos una película ahorita de moda, ¿verdad? Que está en Guasón, que nos está hablando exactamente de esta discriminación, de esta estigmatización y sobre todo de este aprovechamiento de la enfermedad mental para crear todo un movimiento social que tiene poco que ver con el sufrimiento que está teniendo la persona, que creo que es importante verlo, ¿no? O sea, ver pues como social, como seres sociales, debemos de poner atención a estas enfermedades mentales y debemos de crear y buscar soluciones muchísimo más efectivas que las que hasta ahora tenemos para ayudar a las personas, física, mental, emocional, espiritual, que uso siempre, ¿no? Este sentido de vida y sobre todo como un sistema, las familias, la educación, los colegios, las empresas, las instituciones deben de empezar a voltear a ver las enfermedades mentales como una realidad que está pasando y que pues pocas personas no tienen algo. Exactamente. Eso que decías, Manon, la estigmatización y un poco el relegar al paciente con un problema, a la persona con un problema de este tipo, se ve mucho. Es decir, a veces oyen a los pacientes pues, que el trabajo pues, que no le dan, lo quitan. Es cierto, pero un bipolar sí puede tener conservadas sus capacidades, no es algo que va deteriorando tanto a la persona como la esquizofrenia. Entonces es algo que hasta como decías, el Estado, pues, las instituciones, los organismos deben tener claro de que son personas que también necesitan, incluso esa es la tendencia mundial, que estos trastornos no estén aislados en hospitales.
toda su vida ahí solo en instituciones con una vida institucional, sino que retornen, y ese es el proceso de rehabilitación, precisamente, que retornen a su comunidad y la responsabilidad del equipo de salud es precisamente enseñarlo a que sea útil para sí mismo y para la sociedad. Pero desgraciadamente, como decías, hay muchos componentes sociales que no lo logran pues entender, ¿no? Se me ocurrió una pregunta ahorita, Mari. ¿Es prevenible la bipolaridad? Buena pregunta. ¿Hay factores, hay cuestiones que se puedan hacer para prevenir? Porque, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad, y bueno, vaya que lo hemos estado comparando, ¿verdad? Por eso la gente se confunde. Con el trastorno límite de la personalidad, si bien no es 100% prevenible, sí hay cuestiones que se pueden hacer desde la crianza del bebé, desde que nace el bebé, con cuestión al apego, con cuestión a los límites en la casa, con cuestión a este desarrollo, donde se puede poner cierta atención, pero con el trastorno bipolar es menos probable la prevención, aunque siempre pues se puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, las consultas de genética, es decir, a pesar que no es una enfermedad para nada hereditaria, pero sí puede servir un poco de orientación en personas que tengan familiares y deseen tener una descendencia, pues orientarse al respecto. Esa es una. Lo otro, pues, como siempre, es decir, si usted empieza a educar a su hijo con buenas estructuras, en un estilo de vida sano, pues es más probable que pase otra cosa y que este trastorno, pero como es un trastorno que depende mucho más de los elementos biológicos, pues es menos difícil la prevención, ¿sí? Pero siempre un bipolar con un entrenamiento previo, educacional, creo que la va a pasar mejor que uno que no lo tenga. Quizás la prevención, y la prevención fundamental ya del trastorno bipolar va enfocada en las complicaciones que habíamos hablado ahorita, es decir, todas estas conductas inapropiadas que puede realizar la persona cuando está en esta fase. Creo que es algo que sí podemos prevenir. Entonces podríamos hablar que la mejor prevención para un trastorno bipolar, el cual no elige la persona tener, el cual no tiene que ver si te trataron bien de chiquito o no, si te destetaron a tiempo o no tiene nada que ver con ese tipo de cuestiones, es una cuestión biológica. La mejor manera de prevenirlo es informar. Entonces, no es que vamos a prevenir, adquirir o desarrollar este problema, pero sí vamos a prevenir el cómo atenderlo una vez que está el diagnóstico. Exacto. Entonces, podríamos decir que la herramienta más importante que tenemos para enfrentar un trastorno bipolar sería la educación y la información asertiva. Exacto. Tanto de la familia en general y del paciente. Y bueno, si se pudieran involucrar pues instituciones, sensibilizarlos, pues sería muy bueno, porque estaríamos entonces pues haciendo incidencia en el aspecto social, que ahorita decíamos que a veces pues los rechazan, los aíslan, por ya estar con este diagnóstico, a veces son personas muy capaces, ¿no? Claro. Y una cosa que quería decir, ¿no?, es la asociación que tiene el trastorno bipolar con el consumo de sustancias y con la adicción. Fíjate que hay un estudio realizado en el 2017 en que el 61,9% de los trastornos bipolares tienen un trastorno por adicción. Entonces es una enfermedad que sí lleva, por cualquiera de las dos vías, lleva a que este otro trastorno pueda aparecer. Pueden aparecer otros asociados como trastornos de conducta alimentaria, trastornos por ansiedad, pero los trastornos por uso de sustancias es muy frecuente. ¿Y qué sustancias serían las más fáciles? Las más abusables. El alcohol y la coca. Y la marihuana, es decir, el alcohol y la cocaína son las drogas. También a veces se ve un poquito menos frecuente las benzodiazepinas, es decir, porque
Pues desgraciadamente a veces pues se le indican para que el paciente duerma o para calmar un poco la excitabilidad este tipo de medicamentos que tenemos que tener presente que estamos ante un trastorno donde la posibilidad de tener una patología dual, precisamente un trastorno de adicción como un trastorno bipolar, que es decir, la patología dual es esto, un trastorno adictivo con otro trastorno mental, pues es muy grande, exacto. Muy alto. O sea, es uno de los principales facilitadores Exacto. a que haya una adicción. Exacto. Y a veces las personas no lo comprenden así y piensan que si atienden la adicción ya con eso se va a quitar todo, y pues si no atendemos también el trastorno bipolar no va a haber manera de que se pueda. Exactamente. Marce, no sé si hay alguien que nos haya hecho alguna pregunta. Alguien Aquí nos está preguntando, siendo hijo de un bipolar, ¿cómo pueden en la casa ayudarlos en la cotidianidad? El paciente tiene un hijo. Es una pregunta de un hijo. De un papá que tiene, de un papá que tiene el problema. Con lo que hemos hablado, exactamente con lo que hemos hablado. Primero, que esta persona pues sí tenga un conocimiento, y como decía ahorita Manon, que una de las cosas más importantes es la información, es decir, se informe, porque busque personas capacitadas en ese tema para que se pueda informar de lo que es el trastorno. Necesita comprender y lograr entender en el momento que esa persona está haciendo esas conductas, pues que no es, como decíamos ahorita, porque quiere, sino porque está enfermo. Es decir, una de las cosas es esa, informarse, tener mucha comprensión al respecto también y evitar que se complique. Claro, tomar las medidas necesarias en cuanto están las fases, ¿verdad? Asegurarse que esté bajo un tratamiento médico, asegurarse que haya un equipo multidisciplinario tratándolo, quizá un psiquiatra, que es el centro, primero un psiquiatra, porque esta es una enfermedad mental. Ciencia que tiene que atenderlo es la psiquiatría, y bueno, cuando hablamos de un trastorno bipolar, pues sí que haya un psiquiatra de cabecera para poder hablarle, para poder atender e intervenir en las crisis, cualquiera que éstas sean. Hay veces que las crisis son tan fuertes que hay que hospitalizar a la persona, entonces necesitamos al médico que esté tratando esto. Quizá un psicólogo familiar para que también pueda ayudar terapéuticamente a la familia y a todos estas situaciones que son muy difíciles de vivir. O sea, estos problemas, todos los problemas mentales, no podemos hablar que son los problemas del individuo. Por eso, lo que decías ahorita, Noemí, que ya no se trata de hospitalizar al enfermo y pensar que todo lo demás va a seguir bien. Son enfermedades sistémicas. Afectan al sistema como un todo, la familia se va a ver afectada y la familia también necesita ayuda. Entonces, recibir tú como hijo de persona con un trastorno bipolar, ya seas menor, si eres menor, pues buscar que tu familiar o tu familia busque ayuda para ti, y si eres mayor de edad, pues entonces con mayor razón saber que necesitas buscar un apoyo para tratar todas las cuestiones que se desencadenan de ahí. Porque en una familia donde hay una disfunción o donde hay una enfermedad crónica, como es la bipolaridad, y hablamos de crónica, quiere decir incurable, por eso pregunté, no me si era esto curable o algo así. Cuando hay una enfermedad crónica, necesariamente hay una afección en todo el sistema. Hay que aprender a vivir. Y la primer síntoma que se desarrolla en donde hay enfermedades crónicas son síntomas de codependencia. Y ya hablaremos en otra ocasión de este problemón que es la codependencia, que luego lo ven como, ay, es codependiente, ¿no? Y cómo es central todo esto que podemos ver. Nada más. Muy bien. Pues Noemí, muchísimas gracias. Gracias por esta aclaración tan importante. Y pues los esperamos. Acuérdense que pueden llamarnos sin ningún compromiso para poder tener información al respecto. También les podemos dar la información de Noemí, que tiene su consulta aparte de Casalúa.
para que puedan tener un acercamiento, pero por favor, si tienen algunos síntomas, consulten a un profesional para poder distinguir y saber el tratamiento que necesitan llevar. No están solos. Gracias. Gracias. No.